Hola, muy buenas a todos. En este tercer vídeo vamos a hablar sobre el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Vamos a centrarlo en dos partes, en la cirugía en la mama y la cirugía en el hueco axilar. En la cirugía en la mama vamos a hablar de la mastectomía y vamos a hablar de la cirugía conservadora, cuándo está indicada una y cuándo está indicada otra, los pros y los contras. Sobre la cirugía en la zona axilar vamos a hablar de la linfadenectomía y vamos a hablar de una técnica que se utiliza muchísimo y que está evitando realizar una linfadenectomía por sistema, estamos hablando de la cirugía del ganglio centinela. Vamos a ver cómo se inyectan con medicina nuclear unos isótopos para detectar con una sonda gamma dónde está el ganglio centinela, vamos a ver en qué consiste ese ganglio centinela, etc. Y luego vamos a hablar de un concepto que también a mí me parece muy curioso y muy importante y que sobre todo ha ayudado mucho a la supervivencia en todos estos años y que está íntimamente relacionado con la cirugía conservadora. Me estoy refiriendo a la neoadyuvancia y la adyuvancia, que son dos conceptos en los que haré una distinción con una metáfora que creo que os va a gustar. Vamos a hablar también de la hormonoterapia, de la quimioterapia y de la radioterapia. Espero que os guste. Respecto al tratamiento quirúrgico, esquemáticamente lo voy a dividir en dos partes. La primera sería el tratamiento del tumor mamario como tal. Y la segunda parte, o el segundo concepto, sería el tratamiento de la adenopatía axilar. Dentro del tumor mamario podemos distinguir dos. Un tratamiento conservador y la mastectomía. Y dentro de la adenopatía axilar podremos distinguir el ganglio centinela y el vaciamiento axilar. Pues bien, vamos a ver ahora detenidamente cada uno. Respecto a la cirugía del tumor mamario, vamos a hablar primero de la mastectomía y de las indicaciones de la mastectomía. En primer lugar, la primera indicación de mastectomía estaría relacionada con el tamaño del tumor y con la cirugía conservadora. Pero ya no damos un límite de un tumor diciendo que si es mayor de X centímetros hay que operarlo, sino que lo que manda es la relación entre el tumor y la mama. ¿Por qué? Porque si realizamos una cirugía conservadora, tenemos que estar seguros de que quitamos todo el tumor y que no dejamos restos tumorales y que dejamos a la mama estéticamente bien. Si tenemos dudas que con la cirugía conservadora vamos a dejar restos tumorales o la vamos a dejar mal estéticamente, entonces estaría indicada la mastectomía. En segundo lugar, estaría indicada la mastectomía cuando esté contraindicada la radioterapia. Y es que la radioterapia es necesaria siempre y cuando hagamos una cirugía conservadora. Si no podemos hacer una radioterapia, no podemos hacer cirugía conservadora. La tercera indicación de una mastectomía sería cuando hay microcalcificaciones extensas. Debido a la imposibilidad, por una parte, de biopsiarlas todas, y por otra parte corremos el riesgo, si hacemos una cirugía conservadora, de dejar enfermedad residual. Por eso, cuando hay microcalcificaciones extensas, se recurre también a la mastectomía. Estaría también indicado cuando en las cirugías conservadoras previas no se ha resecado totalmente el tumor y los márgenes han sido positivos, es decir, había enfermedad, había cáncer en los márgenes de resección, por lo cual hay que volver a resecarlo otra vez. Si hay muchas cirugías de resección de márgenes,
ya estaría indicada la mastectomía. Y por último, el deseo expreso de la paciente. Cuando hablamos de tratamiento conservador en el cáncer de mama, estamos hablando de que solamente vamos a quitar el tumor y vamos a conservar el resto de la mama. Y en segundo lugar, y eso es muy importante, vamos a dar radioterapia. ¿Por qué? Porque mediante la radioterapia vamos a eliminar el tejido residual que pueda quedar y que no nos hemos llevado con esa cirugía. Para realizar la cirugía conservadora tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, tenemos que localizarlo. Vamos a tener en cuenta que ese tumor es pequeño y que generalmente no tenemos una visión directa de ese tumor, por lo cual necesitamos unas ayudas. Y en segundo lugar, lo tenemos que quitar quirúrgicamente. Para localizarlo tenemos distintas ayudas. Hemos hablado antes que podíamos utilizar un coil, un arpón, y ahora vamos a hablar de otra técnica que es la localización mediante un radiotrazador, que sería mediante la medicina nuclear. Tanto el coil como el arpón serían dos medidas, por así decirlo, físicas de localización del tumor. Pero mediante la medicina nuclear nos permite, primero, realizar la administración del contraste nuclear en el tumor de la mama el día anterior y luego el día de la cirugía, mediante un dispositivo de una sonda gamma, vamos a localizar quirúrgicamente ese tumor y lo vamos a resecar en bloque. Esa es la gran ventaja que ofrece la medicina nuclear frente a las medidas, por así llamarlo, físicas, como son el coil y el arpón. Una vez que hemos tratado el tumor de la mama, tenemos que ver qué pasa a nivel axilar, a nivel de las metástasis ganglionares. Lo primero que vamos a ver es el ganglio centinela. ¿Cuáles serían las indicaciones de utilizar la técnica del ganglio centinela? Sería fundamentalmente tener una axila negativa, tanto desde el punto de vista clínico, radiológico y biópsico. Si tenemos estas tres cosas claras, entonces podremos realizar el ganglio centinela. ¿En qué consiste la técnica del ganglio centinela? ¿Cuál es el concepto? El concepto fundamental es que es el primer ganglio que recibe el drenaje linfático del tumor. Por tanto, es el primero en poderse afectar por la neoplasia. Al ser el primero en recibir el drenaje linfático del tumor, nos va a dar un reflejo de la situación general que tiene esa axila. Entonces, si el resultado es negativo, porque una vez que lo resecamos, lo mandamos a analizar dentro del mismo acto quirúrgico y los anatomopatólogos nos dicen si es positivo o es negativo. Si es negativo, no hace falta hacer la linfadenectomía axilar, el vaciamiento axilar. Si es positivo, sí hay que hacer linfadenectomía axilar. En este esquema vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. La sustancia radiactiva se inyecta en el tumor por parte de medicina nuclear. Eso, por una parte, nos va a servir para resecar el tumor y, por otra parte, nos va a servir para realizar el ganglio centinela. Mediante una sonda gamma localizamos los primeros ganglios a los que drena el tumor y los resecamos. Una vez que los hemos resecado, los analizamos anatomopatológicamente y en el mismo acto quirúrgico, si salen positivos, hay que realizar la linfadenectomía axilar.